Entonces, vámonos a Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 4 vamos a leer. Sí, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Recordemos que hoy celebramos la resurrección, y Él es el primogénito, primero en resucitar con cuerpo de gloria. Porque otros también resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Él es el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible, que no morirá nunca más. Y el soberano de los reyes de la tierra. Esa es la presentación que el Espíritu hace. Le hace a las 7 iglesias. Recordemos que esas 7 iglesias representan a la iglesia en la universalidad, en el aspecto histórico, pero también en el aspecto profético, lo que quiere decir que también es para nosotros, porque es una profecía dada a las iglesias, no es un asunto como de lo que ocurrió, aunque el Señor toma lo que estaba ocurriendo como una profecía para mostrar las cosas que habrían de suceder en el futuro. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hoy celebramos eso, celebramos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y la proclamamos. Esto es no solamente un ritual, sino que debemos hacer memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad en esa cruz del Calvario, pero muy particular por aquellos que creen en Él. Porque aunque la sangre tiene el poder de salvar a toda la humanidad, solamente salva a los que creen en el Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Sí. Entonces aquí hay una palabra para los que han creído. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Aquí está hablando de su venida, de su segunda venida, ya en gloria. Y también los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiero centrarme en ese aspecto, donde se dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y de esto pues hemos estado compartiendo bastante. Del sacerdocio del creyente, de la posición, porque es una posición en los lugares celestiales, es un sacerdocio para Dios. Claro que también los sacerdotes son mediadores. Primero van a Dios, oyen de Dios, y según lo que oyen de Dios, se convierten en mensajeros para los hombres. Llevan el mensaje de Dios. Como también lo dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también allí Pedro habla de una nación santa, de un pueblo que Dios adquirió, de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Entonces nuestro sacerdocio principalmente es para Dios. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y ningún cuerpo se separa de su cabeza.
a menos de que le corten la cabeza, y entonces morirá. Pero nosotros estamos unidos a una cabeza que ya no muere, que es el Señor Jesús. Aunque nosotros en carne algún día vamos a morir, a menos de que el rapto nos coja vivos, pero ese no es el tema hoy. El tema es cómo vamos nosotros a entender nuestra posición sacerdotal delante de Dios. ¿Y qué es lo que se le pide a estos sacerdotes? ¿Cómo deben ministrar a Dios? Bien, vemos que así comienza este libro. Apocalipsis significa revelación. Y la palabra revelación habla de correr el velo, de permitir ver aquellas cosas que el hombre natural no puede ver. Porque el hombre natural no ve sino con sus ojos naturales lo que es natural, pero el hombre espiritual, él sí puede ver el reino de los cielos. Como decía el Señor Jesús, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Aquellas cosas que son espirituales, solamente los espirituales, los que han nacido del Espíritu, pueden ver. Entonces este libro es para la iglesia. La iglesia es la que está constituida de una multitud de miembros que son de Cristo, han nacido del Espíritu, tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, deben atender, siendo la iglesia de Jesucristo, a ese sumo sacerdote que es su cabeza y su Señor. A la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7, este libro está escrito para 7 iglesias y cada una de ellas tiene un orden específico dentro del gran marco, y cada orden nos habla de un tiempo especial dentro de la historia de la iglesia. Y por eso el Señor quiso que Éfeso estuviera primero, para que pudiéramos ver aquellas cosas que nos es necesario atender, porque podemos identificarnos con esta iglesia. Al final dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aunque lo que se le dice a Éfeso es un asunto particular, también quiere que las otras iglesias oigan esa particularidad. No vaya a ser que de pronto nosotros, por estar desatendiendo las cosas que tienen que ver con el ministerio celestial, estemos desatendiéndolo por atender otro ministerio. Entonces a la iglesia de Éfeso, que es la primera, el Señor le dice, entre las muchas cosas, que conoce sus obras. Entonces debemos entender en el contexto que las obras que la iglesia hace, las debe hacer ¿para quién? Para Dios. Porque así comienza la carta. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, si somos para Dios, las obras que debemos hacer, las debemos hacer para Dios, principalmente. Y ahí es donde se comienzan a ver los problemas, porque la iglesia de Éfeso no está haciendo las obras para Dios. Aunque está haciéndolas, las está haciendo en el nombre del Señor Jesús, y no son obras mundanas, sino que son obras, digámoslo así, cristianas, por amor al Señor, por amor a la obra. El Señor le llama la atención y le dice, pero tengo algo contra ti. Entonces debemos ligar esto, vuelvo y repito, con lo que la iglesia de Éfeso, lo que se esperaba que la iglesia de Éfeso hiciera, pero no estaba haciendo. Entonces por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, hermanos. Ese primer amor es el que está relacionado con lo que se hace para Dios. No podemos hacer nada para Dios que no se haga en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres.
y si intentamos hacer algo para Dios, pero el Señor Jesucristo no está en medio, no está en ello, entonces esa obra no es considerada justa. Los vestidos no son los vestidos adecuados. Digo esto porque al final, ya en Apocalipsis capítulo 19, ya pareciera ser que la novia ya se encuentra bien. Después de todo un proceso de discipulado, de enseñanza, bajo fuego, bajo tribulación correctiva, ya los cielos dicen gocémonos y alegrémonos porque la esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces hay un vestido, y ese vestido está relacionado con las acciones justas. Las acciones justas son las que hacemos en Cristo, que es el justo. Traigo esto a colación porque a la iglesia de Éfeso el Señor encuentra que sus obras no son justas. No las está haciendo con el vestido adecuado. Vuelvo y repito. ¿Sí? Sino que tiene un vestido diferente. Recordemos algo, porque es que al vencedor se le da a comer del árbol de la vida, al vencedor de esa iglesia. Y con eso el Señor nos quiere dar una clave. Nos quiere remitir al principio, al génesis de todas las cosas, donde encontramos al hombre que fue puesto como un sacerdote y fue puesto en un lugar para que labrara y guardara, prohibiéndosele a él comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comió. Y allí la palabra muestra que cuando él come se ve desnudo. Hay un asunto interesante. Desnudez, gloria, vestido, porque dice que va ahí, toma hojas de higuera, las cose y se viste. Pero Dios no encontró justo ese vestido. Ese vestido era un vestido que el hombre creyó le iba a justificar delante de Dios, que se podía presentar como justo delante de Dios, y esa es una acción loca, porque ya había pecado, y la consecuencia del pecado es que la gloria se perdió, y por eso el hombre se vio sin gloria, desnudo. Ahora al final de ese capítulo, lo que vemos es que el Señor viste al hombre de pieles de animal. Después de haber matado al animal, no dice que lo mata, pero lo más lógico es que para poderlo vestir de pieles de animal tuvo que haber sacrificado un animal, tuvo que haber derramado la sangre, y podemos entender por el contexto que a causa de ese animal que murió, el hombre no muere. Alguien que no había pecado murió por el que había pecado. Y de esa forma el hombre justificó temporalmente al hombre. Digo temporalmente porque la justicia que Dios exigía era mucho más elevada. No era la piel de un animal la que debía cubrir al hombre. Era otra piel. Tienen que pasar muchos años para que el Señor Jesucristo, en la última cena, pudiera tomar el pan y decir, y ya está hablando de lo que nosotros debemos entender: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
y les dio a comer a esos discípulos que tenía. 12 discípulos estaban en esa mesa. Les dio a comer de su cuerpo. ¿Un vestido? ¿Una justicia? Sí, porque ese es el Cordero de Dios. Y ese es el vestido que debemos nosotros tener para poder ministrar en justicia a Dios Padre. Todo está relacionado con lo que hacemos para Dios. Todo, absolutamente todo. Con lo que el hombre hace para su Creador en una adoración que tiene que ser justa. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el espíritu está relacionado con nuestro espíritu, o sea, el hombre interior. Y la verdad está relacionada con el lugar santo que habla de nuestra alma. Entonces, tanto nuestro espíritu como nuestra alma tienen que estar en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y allí encontramos la verdadera adoración al Señor. Juntos, pero también unánimes. Juntos no en nosotros, porque nosotros no nos podemos juntar simplemente porque nos gusta juntarnos. Al hombre le gusta tener amistades. Y tiene amistades que son íntimas y otras que no son tan íntimas, pero le gusta juntarse, a compartir, a disfrutar, comer, hablar, en fin. Porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, y hay cosas en la imagen y en la semejanza de Dios que no se han perdido. Pero se perdió el carácter, se perdió la santidad, se perdió el propósito para el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para Dios, no fue creado para nadie más, sino para la complacencia de Dios. Este es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia, dice el Señor el día que Jesucristo se bautizó. Entonces somos para la complacencia de Dios, cuando estamos haciendo lo que nos corresponde hacer para Él. Toda nuestra vida, hagamos lo que hagamos, tiene que ser para complacer a Dios. No complacemos a Dios con cánticos solamente, no complacemos a Dios cuando estamos reunidos aquí, sino que complacemos a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que miramos, porque todo lo hacemos en el Espíritu. Si es que de verdad el Espíritu mora en nosotros, quiere decir que Dios está en nosotros y espera que lo que hagamos, lo hagamos en santidad, porque no vamos a llevar a Dios a participar de obras que no son justas. No. Por eso debemos santificar nuestras vidas. Entonces, cuando fuimos reyes y sacerdotes para Dios por la sangre, porque es la sangre de Jesús, no es la sangre de los animales. La sangre de los animales que se derramaba en el antiguo pacto para el perdón de los pecados era derramada por levitas, eran los que tomaban los sacrificios, mataban los animales, los llevaban al altar de sacrificio del holocausto donde eran quemados estos sacrificios. Nosotros ni soñar, gentiles, ni soñar ni siquiera en ser pueblo de Israel. Y ni todos los de Israel podrían soñar en ser sacerdotes para Dios. Eso únicamente era para los descendientes de Leví. Un sacerdocio muy limitado. Un sacerdocio de la carne, del linaje de Leví. Pero ahora por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, nos ha permitido a los que creemos en Él tener acceso al trono de Dios. Y no nos vamos a presentar en el trono de Dios
con vestidos inmundos. Tenemos que presentarnos con el vestido de justicia, que es Cristo. No podemos ir en nuestra propia justicia. Tenemos que ir en Cristo, cubiertos y escondidos en Cristo. Con mayor razón, cuando la iglesia ministra de una manera especial como cuerpo de Cristo, debemos conocer lo que la iglesia debe hacer. Porque, como se le dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. O sea que el candelero, que es la iglesia, que es la que alumbra, que es la luz del mundo, estaba comprometido. Estaba comprometido en su posición de estar en el lugar santo, delante de Dios, porque el lugar santo era para Dios, exclusivamente para Dios. Por causa de la santidad de Dios existía ese lugar. Existía el atrio también, pero no era por causa de la santidad de Dios, sino era por causa del pecado del hombre, porque el pecado tenía que ser tratado. Entonces se trataba en el atrio, en el altar de sacrificio. Y por causa del pecado del hombre, en el lavacro el hombre se tenía que lavar, se tenía que purificar, antes de hacer la obra que era para Dios. Claro, la obra para Dios es general, porque Él quiere que ministremos también al hombre. Es un mandato, es una comisión de Dios, dada a los discípulos. Jesús mismo, a nombre de Dios, envía a sus discípulos a las naciones para que vayan y prediquen el evangelio del reino, y aquellos que oigan y atiendan el evangelio y se conviertan a Jesucristo deben ser discipulados. A ellos se les debe enseñar a guardar las cosas que todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Y quiero rescatar la palabra guardar, porque guardar nos habla como de retener, de mantener, y solamente podemos mantener aquellas cosas que se nos han dado por medio de la memoria. Cuando memorizamos las palabras del Señor, cuando están bien selladas en nuestro corazón, esas palabras que son vida, nos van a llevar a tener una vida diferente. La transformación de nuestra mente, que está relacionada con nuestro corazón, tiene que ver mucho con el retener las palabras, oírlas y retenerlas por medio de la memorización. De eso depende nuestra vida. Porque de toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué vamos a guardar en el corazón? Si la vida mana de allí, no vamos a guardar las palabras del diablo, porque de allí entonces, si esas son las palabras que tenemos, de eso vamos a hablar y de eso vamos a sentir y de esa manera vamos a vivir, y vamos a vivir para la muerte, no para la vida. Entonces las palabras del Señor, que son espíritu y son vida, son las que debemos nosotros atesorar, o sea, guardar, memorizar como algo precioso, lo más precioso de nuestra vida. Así es que somos sacerdotes, es la responsabilidad del sacerdocio, es conocer a Cristo, tener la mente de Cristo. No vamos a poder ministrar a Dios en nuestra vida si la mente nuestra no es la de Cristo. Entonces hay que hacer cambios importantes. Y no vamos a poder ministrar a Dios adecuadamente cuando venimos aquí a la reunión de los santos si nuestra mente todavía divaga en incredulidad o en ignorancia. No sé qué es peor, si la ignorancia o la incredulidad. Yo creo que es peor la incredulidad, porque la ignorancia se corrige aprendiendo. La incredulidad no se corrige, porque ya oyó y ya no creyó. Entonces la incredulidad
va a llevar a la idolatría. Y la idolatría va a llevar a la muerte. Porque si no creemos al Dios que nos creó, vamos a terminar creyendo es en el diablo. Y el que cree en el diablo, como decía nuestro hermanito ayer, entonces le esperan situaciones muy difíciles. ¿Se acuerdan anoche que estuvimos en la reunión? Nuestro hermano Johan anda por allí. Johan. Yo lo vi, velo allá. Bueno. El hermanito nos recordaba la importancia de mirar las cosas que Dios habla. Él habló de la ley. Tenemos esa ley como la ley de Dios, que ahora es la ley de Cristo para nosotros, su palabra. Entonces es lo que yo quiero destacar hoy, hermanos, la palabra del Señor morando en nuestro corazón, morando. Pero para ello memorizar. Para memorizar hay que volver a traer a memoria, volver a leer. Entonces el Espíritu Santo sabe eso y por eso nos repite una y otra vez. Una y otra vez. Hermano, usted ya dijo eso. Sí, pero es que no lo ha retenido todavía, porque no se ha hecho vida. Mientras que la palabra no esté morando en nuestro corazón, entonces no va a haber una vida. La palabra es como una semilla, primero hay que guardarla allí, retenerla en el corazón, que es un tipo de la tierra, hasta que germine y crezca y dé fruto. Ese fruto es el fruto del Espíritu, que se va a manifestar en una vida victoriosa. El amor de Dios se va a manifestar, el gozo de Dios se va a manifestar, la bondad de Dios se va a manifestar, la benignidad de Dios se va a manifestar, la comunión que Dios tiene con su Hijo se va a manifestar. Pero es por eso, o sea, debemos dar fruto, y el fruto se va a ver en la comunión que tenemos unos con otros. Entonces, pretender tener comunión unos con otros, si no tenemos primero una comunión con la palabra de nuestro Señor, va a ser imposible. No vamos a poder fabricar eso. Eso no se fabrica. Eso es fruto. Es el fruto de la vida. Es el fruto del árbol de la vida. Al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que se encuentra en medio del paraíso de Dios. Porque esta iglesia había dejado la comunión con el Señor. Has dejado tu primer amor significa eso. Has dejado la comunión. La iglesia de Filadelfia, que es un contraste, a ella el Señor le dice: he abierto una puerta que nadie puede cerrar por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí ve la diferencia? La iglesia de Filadelfia memoriza, y por cuanto memoriza, tiene una vida que le permite tener una comunión fraterna con sus hermanos. De ahí viene el nombre Filadelfia, que es amor fraternal. Entonces, hermanos, hoy nos estamos reuniendo aquí como el cuerpo de Jesucristo para comer su cuerpo representado en este pan. Esto es mi cuerpo, dice él, que por vosotros es partido, representa al Señor. Y la copa, donde está el vino, en este caso jugo de uva, representa la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto es muy importante para nosotros porque es por medio de esa sangre que podemos ser reyes y sacerdotes. Podemos tener el espíritu del nuevo pacto. Podríamos decir eso, que el nuevo pacto dio una apertura que antes no tenía el hombre, por cuanto se encontraba muerto en delitos y pecados, pero por la sangre, por el perdón, se abrieron los cielos y el Señor extendió sus manos para recibir a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra. Tú nos instas a guardarla.
porque sabes que en ella está nuestra vida. Esa palabra que es espíritu y es vida, tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas, de vidas injustas a vidas justas, de vidas sin sentido a vidas que tienen sentido, vidas sin propósito, que no saben para dónde van, en vidas que encuentran su propósito, encuentran un lugar en tu casa, encuentran un oficio, cómo servirte a ti de una manera justa en Jesucristo. Y por eso te damos las gracias, Señor. Te agradecemos tu amor por nosotros, la obra de la cruz y todo lo que la cruz permitió para el hombre. Un hombre que por el pecado no merecía nada. Bueno, la condenación sí merecía. El lago de fuego, la muerte eterna. Pero por la obra del Señor Jesucristo, tú, Señor, demuestras un amor difícil de comprender. Has abierto para nosotros los cielos y nos has dado una posición en los lugares más altos de los cielos, al lado de nuestro Señor Jesucristo, como el cuerpo de Él, sentado en Él y Él sentado en tu trono. Permítenos entender lo que esto significa, Señor, para vivir como debe vivir un sacerdote que ministra al Rey del universo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esto, y confiamos en que tú nos lo vas a conceder. Amén y amén. Amén.